Kaixo lagunok eta ongi etorri Sancho el Sabio podcastera. Bienvenido todo el mundo a este podcast sobre cultura vasca ofrecido por la Fundación Sancho el Sabio. Es sabido que el impacto de la antigua Roma dura hasta el presente y que a lo largo del tiempo ha funcionado como un espejo, a veces incómodo, en el que mirarse. Sus vestigios materiales nos fascinan. Seguimos recordando sus historias y nuestros museos de arqueología se llenan de piezas romanas extraordinarias, pero también de la vida cotidiana. En el capítulo de hoy queremos preguntarnos aquello de ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Y lo vamos a hacer sacando a la luz algunos de sus restos arqueológicos. Entre los años 40 y 30 del siglo I a.C., en una colina denominada Andagoste del Valle de Cuartango, se asentó un contingente romano formando un campamento provisional. En torno a unos 1.200 o 1.800 legionarios y tropas auxiliares construyeron las fortificaciones necesarias para proteger ese campamento. Este asentamiento se localizaba en mitad de un territorio ocupado por pueblos autóctonos a los que los propios romanos llamaban autrigones. Aunque muy cerca, también se encontraban las etnias de los caristios y los bárdulos, por lo que estaban en un terreno que todavía no había sido completamente integrado por los romanos. Posiblemente tuviesen la misión de someter a algunos pueblos de la zona que todavía no habían caído bajo la influencia romana. O simplemente estaban de paso, de camino a otras regiones que todavía mostraban cierta resistencia a su control. Pero a pesar de algunas reticencias que pudieron encontrar en el proceso de dominación del País Vasco, en general, los romanos asentaron sus estructuras de poder sin mayores problemas en nuestro territorio y nos legaron grandes cosas que marcarían para siempre el devenir de nuestra cultura. Podríamos decir que sin todo aquello que construyeron los romanos, la historia vasca habría sido completamente distinta. Gran parte de sus edificaciones se organizaron alrededor de una infraestructura fundamental, una gran vía de comunicación. Hablamos de la calzada romana que atravesaba Álava, el Iter 34. La vía romana comenzó su construcción en el siglo I a.C., en la época del emperador Augusto. Conocemos las vías romanas gracias al itinerario antonino, del siglo III después de Cristo, un auténtico mapa de carreteras en el que la calzada vasca figura como parte de un recorrido mucho mayor que unía Astorga, en León, con Burdeos, en Francia. En su trazado alavés, esta calzada provenía desde la antigua de Óbriga, cerca de la actual Miranda de Ebro. Después, atravesaba la frontera treviñesa hasta llegar a la ciudad de Iruña-Velella y seguía hacia el este por Suesatio, la actual Arcaya. De ahí iba a Villafranca, a los pies del cerro de Estíbaliz, después a Tulonium en Alegría Dulantzi, y llegaba hasta Salvatierra Agurain para salir por la Sacana desde Alba, situada más o menos a la altura del actual San Román de San Millán. Posteriormente continuaría su recorrido hasta Pompaelo, la actual Pamplona. Además de esta vía principal, existían otras muchas secundarias que conectarían los pueblos o comunidades entre sí y también los enlazarían con el Iter 34, conformando toda una red de caminos que seguirían siendo utilizados tras la romanización. Al abrigo del Iter 34 también fueron surgiendo otro tipo de infraestructuras necesarias para los viajeros y comerciantes que la atravesaban, como por ejemplo, postas y termas. Entre 1976 y 1982 se excavaron las termas de Arcaya, a las afueras de esta localidad. Datadas en torno al siglo I, se sabe que fueron utilizadas hasta el siglo III.
Se conservan las diferentes estancias que conformaban las termas, con una zona de vestuario, llamada apoditerium, una palestra para hacer ejercicio y las 3 salas con agua a diferentes temperaturas: caldarium con agua caliente, tepidarium con agua templada y frigidarium con agua fría. También se encontraron diversos objetos relacionados con la higiene, como cuencos de cerámica para aceites y ungüentos, o estrígiles, una vara en forma de S que servía a modo de rascador para limpiarse el cuerpo. Uno de los principales hitos que atravesaba el ITER 34 era una gran ciudad amurallada, Iruña Velella, de la cual todavía queda mucho por excavar y por investigar, aunque lleva dando grandes frutos desde los orígenes de la arqueología vasca. Este yacimiento ha generado fascinación desde siempre en los intelectuales e historiadores vascos de todas las épocas. Diego de Salvatierra, por ejemplo, un escritor renacentista, ya nos habla en su obra de 1585, Gobierno y República de Vitoria, sobre este yacimiento y los hallazgos de algunas estatuas en la zona. Tras diversas campañas de excavación que han tenido lugar en los últimos 3 siglos, hoy en día, además de las murallas, se han encontrado un templo, un mercado y algunas residencias de tipo domus, así como una famosa estatua femenina que ha recibido la denominación de Dama de Iruña y que hoy en día se puede ver en el Museo Arqueológico. El ITER 34 fue la base de gran parte de las vías históricas de comunicación que atravesaron nuestro territorio. En la Edad Media sirvió en parte como Camino de Santiago. En la Edad Moderna, algunos de sus tramos fueron replanteados como Camino Real de Postas. Pero la llegada del ferrocarril desvirtuó en gran medida los restos de la calzada, cuyas piedras se cambiaron por raíles. Y la concentración parcelaria desfiguró en gran medida su recorrido, hoy solo recuperable a través de la arqueología. Bajo tierra aguarda un recorrido de casi 2000 años de historia que todavía tiene muchos secretos que desvelar. Vamos a ahondar en los procesos de romanización en el País Vasco y para ello queremos contar con el arqueólogo Rafa Barón. Se ha dedicado a investigar las antiguas calzadas romanas que recorrían el territorio vasco y también yacimientos como el de Óbriga. Ongi etorri, Rafa. Egunon, ¿qué tal? Bueno, para ir ubicándonos en el territorio al que llegarían los romanos y donde implantarían ese sistema de ópida, calzadas, infraestructuras y villas que tú estudias, ¿cómo era el territorio que hoy en día denominamos la Comunidad Autónoma Vasca antes de la llegada de los romanos? Bueno, pues siempre podríamos pensar en esa Arcadia feliz, ¿no? En ese espacio en el que las personas viven un poco relacionadas con su medio, más naturalizado que luego lo que va a pasar con la implantación de las costumbres latinas y romanas. Bueno, pero estaríamos pensando en que nuestros espacios... Pues en la zona sur de Álava quizás estamos asistiendo a un proceso de urbanización del territorio a partir del siglo II, porque esta gente habitualmente está viviendo en castros, en pequeñas motas fortificadas, en lugares más o menos elevados, cada vez menos elevados, pero sí con una buena posición estratégico-defensiva, en las que, bueno, se ve de un castro a otro, se ve de una población a otra, tienen contacto visual, dominan algunos elementos básicos para la vida como el acceso al agua, y lo que pasa a partir del siglo II más o menos es que en algunos casos, insisto, sobre todo estamos viendo en Álava, que esos castros empiezan a quedar pequeños porque los cultivos aumentan y entonces, pues por ejemplo estoy pensando en el caso de Arcaya, vemos cómo a partir del siglo II pues se construye una ciudad. Se construye lo que viene a ser probablemente un oppidum, una ciudad, un pequeño núcleo urbanizado amurallado que contiene población y que tiene acceso más fácil a los campos que están rodeados. Y esto, pues más o menos es así en la zona sur de Álava, en la zona más plana, y en las zonas más elevadas, pues se siguen conservando estos castros defensivos que están orientados también quizás tengan una dedicación más ganadera, pero que siguen viviendo de la agricultura. Es el momento de la explosión del cultivo de los cereales
y entonces, bueno, pues todo el mundo está viviendo más o menos tranquilo. Otra cosa es lo que nos cuentan las fuentes, ¿no? Pero, pero todo el mundo está tranquilo, viviendo en su entorno y ya está, y disfrutando en la medida de lo posible, pues de un sitio con un clima que más o menos es parecido al que tenemos hoy, y que está aprovechando todas las oportunidades que les ofrece la naturaleza. Y esta especie de Arcadia feliz, entre comillas, ¿no?, que nos estabas Sí. comentando, quedó rota por la entrada de la romanización, ¿no? ¿Cómo fueron los primeros compases de este proceso? ¿Cuál Bueno, era el procedimiento habitual que utilizaban los romanos para instalarse en un territorio? pues el procedimiento habitual que siempre pensamos es o te sometes o te someto. Ujú. Y entonces todos somos conscientes de esas campañas militares en Hispania con Numancia como elemento icónico. Pero bueno, en el caso de esta parte del Cantábrico Oriental, pues no parece que funcione así. Es decir, aquí los primeros contactos, seguramente los hubo antes, pero los primeros contactos que tenemos son a partir del siglo I con un proceso de guerra civil entre los romanos, que son las guerras sertorianas, y entonces los distintos bandos enfrentados de generales romanos hacen migas con la población prerromana existente. Entonces, en este momento empiezan a servir como fuerza de choque. Por ejemplo, los autrigones, que es la población que parece que vive en una parte de Álava, sirve como tropas para Pompeyo en un asalto contra Sertorio, ¿no?, en Calahorra. Entonces, a partir de ese momento, se va produciendo una situación de adaptación al sistema administrativo romano, aparentemente, y las élites locales lo que ven, o lo que llevan viendo desde el desembarco de Roma en el Mediterráneo, es que probablemente no te puedas resistir y vamos a pactar para que las personas que todavía tenemos poder sobre nuestras comunidades, en un nuevo marco lo sigamos teniendo, aunque pues estemos pagando tributos a una potencia extranjera. Y con el paso del tiempo, lo que se van asumiendo son las costumbres que tienen esas nuevas personas que han llegado aquí, que no tienen por qué ser romanos de 8 apellidos romanos. O sea, probablemente, como decía un investigador, en Velella, cuando querían ver un ciudadano romano, pues igual era alguien de Pamplona que tenía la ciudadanía, pero nada más. ¿Vale? O sea, que siempre estamos pensando, llegan las legiones, son romanos latinos que han venido de comer pasta en Trastevere, y no es el caso. Estamos viendo, pues eso. Y lo que no tenemos atestiguado en el territorio, pues son muchos combates, presencia militar. No la tenemos nada atestiguada, que la hubo seguro, porque por ejemplo para construir las calzadas es el ejército romano el que controla ese momento, y las calzadas romanas se construyen aquí a partir de las guerras cántabras. Entonces, bueno, pasaron tropas por el espacio, por la actual comunidad, sí. Si son un vector de romanización, pues hombre, es probable, porque prerromanos y ya integrados en el imperio sirvieron como tropas en las legiones. Entonces, bueno, eso también ayuda a convertirte en romano. Hablemos, si te parece, de esas tropas que están presentes en el territorio, porque es verdad que han aparecido bastantes yacimientos que tienen que ver con este asentamiento de tropas, no sé si de manera estable o de manera más transitoria. ¿Qué podemos aprender de esos campamentos romanos? Bueno, no tenemos muchos detectados en la actual comunidad autónoma. Tenemos el episodio de Andagoste, en el que parece que hay una confrontación entre población local y una pequeña unidad militar romana, pero bueno, es el único que tenemos marcado en el proceso ligado al proceso de las guerras cántabras, y esta zona está cerca, pero no es el escenario de batalla principal. Y luego tenemos algún campamento romano, como es el caso del de Valderejo,
que es, yo, si no me fallan los números, estamos hablando de finales del siglo I, principios del siglo II, después de Cristo, en el que su descubridor, Anchoca Martínez Velasco, lo que propone es que no se trate de un campamento fijo, sino que se trata de una instalación absolutamente temporal que sirve para entrenar a los nuevos reclutas que el ejército romano, que las legiones necesitan para llevar a las fronteras, porque en Hispania no hay más asentamiento militar que la legión que está asentada en León. No es necesario. Hispania está totalmente pacificada y salvo algún elemento discordante muy de vez en cuando, con las propias policías locales, por decirlo de alguna manera, la paz está garantizada. Entonces, estas tropas que se reclutan aquí, pues van a otros sitios del imperio, como pasa con una corte que se recluta en Bardulia, en la actual Guipúzcoa, que acaba combatiendo en el Limes. O sea, que están fuera de la península, fuera de su casa, y allí están asentados en otros sitios. Lo que sí que hemos visto últimamente, y ha habido un hallazgo en Pompeya muy interesante, es que se ha localizado al prefecto que había en guerras cántabras precisamente en Autrigonia. Es que es un mando militar que ejerce una determinada administración también civil, que se ha encontrado su tumba en una excavación en Pompeya que yo creo que es del verano pasado, no vamos más allá. Entonces, es un dato muy, muy interesante porque no tenemos mucha idea de cómo funcionaba la administración romana contra la local o la local contra la romana en esos momentos, y claro que de repente te encuentres a un mando militar que efectivamente está titulado como prefecto de los autrigones, pues la verdad es que no deja de ser muy sorprendente. Entonces, bueno, pues aquí el proceso de romanización, si esa palabra, si ese concepto es que es válido, pues parece que es relativamente pacífico, pero pacífico controlado por unas élites locales que lo que quieren es seguir manteniendo su poder sobre los que ya lo tenían. Uh-huh. Y además hay multitud de yacimientos repartidos por toda la comunidad autónoma vasca que nos hablan de la presencia romana. ¿Cuáles serían quizá para ti los más importantes y qué tipo de información nos aportan? Bueno, si por importante entendemos... Para ti. Bueno, es que el tema es, claro, es importante Iruña Velella, es importante Ollaso, es importante Fuerva, claro, porque manejan una entidad de restos monumentales que nos están hablando de una civilización urbana, de una adaptación de los sistemas locales a los patrones latinos, que es muy interesante, que además es muy intensa, se ve muy bien, las estructuras, bueno, pues a veces no, esto no es Pompeya, obviamente, ahí tienes que hacer un esfuerzo para imaginarte cómo son las cosas que estás viendo, pero claro, pasear por el Museo de Ollaso o pasear por voy a decir ruinas, por los restos de Iruña Velella, pues hace que comprendas fácilmente cómo es la organización urbana de estos emplazamientos y te puedes hacer una idea de cómo de importante en la época eran estas localidades, ¿no? Pero claro, luego tienes otros que son más pequeños, que están menos estudiados, porque claro, no dan los mismos resultados visuales y por tanto la financiación suele ser menor para la investigación, que son los asentamientos rurales. Y sin embargo, bueno, pues ahora tenemos a Álvaro Martín estudiando esos asentamientos rurales por la llanada y se tuvo la suerte de localizar dos sitios muy, muy pequeños, pero muy interesantes, que son Aloria y El Esazar en Murguía, que son dos pequeños asentamientos rurales en la montaña, que no están ya en el llano, que dices, no, es que es muy fácil colonizar el llano, pero vivir en la montaña, vivir en lo rural, como tienen la suerte alguna que yo me estoy pensando, pues la verdad es que te abre otras posibilidades de ver un entorno, joder, pues mucho más tranquilo, pero evidentemente ocupando el territorio, viviendo y estando en la vida doméstica de gente que, como no está viviendo en un espacio muy grande, muy monumental, a veces se nos escapa. Y entonces, importantes, a mí me parece que son importantes todo lo que nos pueda proporcionar información histórica y social al respecto de cómo vivía esta gente, me parece que son todos importantes. Entonces, los muy grandes porque son muy grandes y los pequeños porque dan una información que no te dan los grandes al respecto de cómo vive el común.
Ujú. Además, tú has dedicado tu tesis doctoral a investigar un poco las conexiones que había entre todos esos espacios, ¿no? Hablamos del ITER 34, la red de calzadas romanas que atravesaba el País Vasco. ¿Cómo funcionaba esta red viaria y qué elementos arqueológicos encontramos en sus inmediaciones? Bueno, el ITER 34 es solo una calzada que aparece en una guía de viajes romana, por decirlo de algún modo, probablemente oficial, y lo que nos cuenta es que desde Astorga, desde Astúrica Augusta hasta Burdeos, hasta Burdigala, en Francia, había un recorrido que estaba administrado por el Estado romano, y que lo que contaba era con unas instalaciones cada más o menos un día de viaje, que llamamos mansiones, y que se corresponden con los nombres que conocíamos de algunas de las ciudades que tenemos en Álava, ¿no? Entonces tenemos que entraría la calzada por de Óbriga, en Arcemina Pérez, en Miranda de Ebro, pasaría a Iruña Velella, de aquí a Arcaya Suesatio, a Alegría Dulanchi, precisamente en Tulonium, y saldría por Alba, que está más o menos ubicada en San Román de San Millán. ¿Qué restos deja la calzada? Bueno, pues al margen de que en algunos sitios se haya podido localizar parte de su estructura bastante bien conservada, como nos ha pasado recientemente en Arrojeta, junto al polígono industrial de Jundiz, pues también nos pasó en Mariturri, que nos encontramos con una estación administrativa más pequeña que una mansio, que daba servicio a los oficiales imperiales que transitaban por esa ruta, y que además desarrolló lo que llamamos un vicus, un pequeño poblado, en el que pues viviría parte de los funcionarios que daban servicio a la propia mutatio, pero que además servía de punto para venta de productos de las gentes que estaban viviendo alrededor, ¿no? Se monta un barrio. Esos son elementos que nos podemos encontrar. Nos podemos encontrar algunos miliarios, como el que tenemos expuesto en el Museo de Arqueología de Álava, que se recuperó en Recaleor, en los años 80, que es gemelo de uno que había en Arce, pero tenemos también en Archanegui, tenemos un miliario empotrado en la pared, y que conocemos alguno más desaparecido. Y lo que es más sorprendente, o lo que no pensábamos, es la resiliencia del propio recorrido. Que lo que estamos viendo es que hasta los años 60 esa calzada romana prácticamente ha estado en uso. Obviamente no con los mismos, en algunos tramos sí, con las mismas piedras, porque Lorenzo de Prestamero primero en el siglo XVIII, pero Micaela Portilla, revisando el Camino de Santiago, se encuentra con algún tramo que está como lo describe Prestamero, con lo cual es probable que haya estado el pavimento romano prácticamente en uso hasta los años 60, pero que no solo ha servido de vía de comunicación, sino que también ha servido para marcar los límites de nuestros campos hasta la concentración parcelaria, que se renueva todo esto, y en algunos puntos pues la calzada se arrasa por completo, pero en otros hemos tenido la suerte de que en vez de quitar tierra lo que hicieron fue ponerla por encima, y hemos podido recuperar en algunos cortes restos de esa calzada. Pero sobre todo también eso, ver cómo un elemento construido a finales del siglo I a.C., pues ha estado en uso hasta ayer por la mañana, ¿no? Como primera obra pública de un Estado en Álava en concreto, pues la verdad es que es una cosa impresionante. Y luego sabemos que hay más calzadas romanas, que lo que pasa es que no tienen un número ni aparecen en un documento. Y que, pues que hay que ir viendo poco a poco a partir de los hallazgos arqueológicos. Pero claro, este ITER 34 es uno de los ejes principales, pero desde este eje salen otros y llegan otros, y la red de caminería romana pues sería igual de intensa que en el resto del imperio. Uh-huh. Pero la joya de la corona de esa huella romana en el territorio alavés es sin duda Iruña Velella. Un oppidum romano amurallado con edificios, templos, mercado, e incluso recientemente se ha vislumbrado lo que podría ser un circo aún por excavar. ¿Cómo era la ciudad cuando estaba activa? Pues tenía que ser un sitio tremendo. No estamos hablando de las dimensiones de una ciudad como Roma, que tenía 1 millón de habitantes, pero estamos hablando de un sitio que probablemente podría tener unos 15.000. Entonces,
y creo que estoy dando una cifra relativamente baja con lo que la bibliografía suele sugerir para este tipo de emplazamientos, ¿no? Estamos hablando de un sitio que tiene 200, voy a ser prudente, que tiene 100 hectáreas, que están más o menos las 100 hectáreas construidas, es decir, que no estamos hablando de espacios vacíos en el entorno, sino que estamos hablando de población que está asentada en casas que al menos sus zócalos son de piedra, que es un esfuerzo de construcción tremendo, un esfuerzo de urbanismo grandísimo, que tiene todos los servicios que puede tener una ciudad romana más o menos grande, que tenía templos, que tenía edificios administrativos, que tendría, que sabemos que parece que al menos tiene un mercado, pero es posible que tenga más, que tiene un urbanismo perfectamente planificado, que tiene, si podemos confirmar arqueológicamente que lo que se ha visto en fotografías aéreas es un circo que tiene un edificio de espectáculos de primera magnitud. Obviamente no es el Circo Máximo de Roma, pero desde luego vamos a imaginar un estadio que puede albergar 6 o 7 mil personas. Claro, es que el Mendizorroza es un espacio así, nos parece fantástico, ¿no? Entonces hay que pensar que estamos hablando del siglo I, del siglo II después de Cristo, y claro, es un edificio espectacular que atraería la atención no solo de las personas que están viviendo en Velilla, sino de los que están viviendo alrededor. Así que sería un sitio siempre bullicioso. A mí me recuerda esa viñeta de Asterix entrando en Lutecia con un atasco monumental, y yo lo veo así, que bueno, pues que hay gente que está viniendo, que está intercambiando mercancías, que está acudiendo a su oficina administrativa para resolver problemas. O sea, vamos, una pequeña Vitoria Donostio-Bilbao en época romana, ¿no? Y entonces luego, bueno, pues se produce una quiebra del sistema romano a partir del siglo III, se reduce el tamaño de la ciudad y reutilizan muchos de los materiales que había fuera para construir una muralla tremenda, que es un monumento magnífico que yo creo que habría que darle, que se le da mucha importancia, pero que las operaciones de restauración sobre esa muralla darían un monumento visualmente increíble, con unas posibilidades de explotación cultural y turística brutales, y que en época tuvo que ser visualmente brutal. O sea, si venías a refugiarte porque parecía que venían mal dadas, tenía que dar muchísima sensación de seguridad. Y si venías con malas intenciones, tenía que dar sensación de que las cosas se podían poner peor si te acercabas a malas a ese recinto. Entonces, bueno, pues ya te digo, sería un sitio pues muy activo, muy, muy vivo, muy, no sé, muy ajetreado. Sí. Uh-huh. Cuesta imaginárselo en la actualidad, ¿no? Con los pocos restos que podemos ver en el presente. Bueno, en esa época de crisis que ya nos empiezas a adelantar, ¿no? Hay otro fenómeno interesante que, aunque ya existiera previamente, yo creo que resurge con fuerza en esta época, que es el de las villas romanas, ¿no? Que serían centros de producción agrícola con vivienda que salpican todo el territorio vasco. ¿Cómo son estas villas? ¿Dónde podemos encontrarlas? Pues son un desconocido. Porque existirían, seguro, como nos pasa con la villa de Cabriana, que es la primera que se excava en Álava y en el País Vasco, pero que sorprendentemente está en Burgos, está en el término municipal de Miranda, pero la excava Lorenzo de Prestamero pensando que está en comunión, y yo creo que efectivamente entonces eran terrenos de comunión. Y bueno, una villa romana efectivamente es una unidad de explotación agraria, que también es la sede, es la residencia de un señor, de un personaje importante que tiene dos partes diferenciadas: la parte residencial, la parte urbana, y la parte de explotación, la parte rústica, que puede ser miles de metros cuadrados dedicados a la agricultura y a los procesos relacionados con la agricultura. ¿Por qué no tenemos más ejemplos de villas romanas en el País Vasco? Pues yo creo que es por falta de investigación. Porque claro, estamos rodeados de villas romanas. Las hay en La Rioja, está la Villa de las Musas en Arellano en Navarra, pero no es más que un ejemplo. En el Valle del Osa tenemos villas romanas, y aquí no vale decir con que el terreno no está romanizado es que hace
muy mal tiempo y que entonces no se asientan, porque sabemos que en el limes germánico, más allá de los muros defensivos, en pleno espacio ocupado por los bárbaros, hay villas romanas. Los bárbaros se construyen residencias imitando esas villas. Sabemos que más allá del muro de Adriano en Escocia hay villas romanas y hace un frío de la leche, porque está muy cerca del círculo polar. O sea, no es excusa. Entonces, el problema yo creo que es la falta de investigación sobre el terreno. Y yo empiezo a pensar que algunos trabajos que se están haciendo ahora mismo van a poner de manifiesto que esos pequeños que estamos pensando, pequeños núcleos rurales, en cualquier momento se van a convertir en una villa romana muy espectacular. Porque claro, como bien decías o como estábamos comentando, es el centro de representación de un senior, de una persona con poder, y claro, eso lleva asociado pues que la parte urbana va a tener mosaicos, termas, piscinas, todo lo que muestra el poder que tiene esa persona con el dinero que haya podido gastar, invertir en construirse pues un espacio, pensando en un ejemplo fantástico que está relativamente cercano, que puede ser como la Villa de la Olmeda en Palencia, pero claro, hemos visto también algún ejemplo más cercano, como es la de San Martín de Losa, en la que solo se han recuperado algunos mosaicos, no se ha acabado en extensión, y claro, los mosaicos son espectaculares. Entonces, en algún momento nos encontraremos con estos, bueno, esperemos que no sea un encuentro, sino que sea fruto de la investigación y que no sea fruto de que una excavadora está haciendo una carretera. Entonces, pues yo creo que nos encontraremos con algún elemento de este tipo, como nos pasó en Cabriana, y que podamos ver la magnificencia de uno de estos establecimientos. Y si nos vamos a la costa, por dejar un poco el interior donde están las villas agrícolas, tenemos enclaves también, pues como el antiguo Oyaso, que es muy conocido, la actual Irún, en la que encontramos una próspera ciudad portuaria. ¿Qué elementos arqueológicos podemos destacar por allí, por la costa? Bueno, el problema que tenemos en la costa es que, claro, hemos construido sobre lo que ya estaba construido. Entonces, no somos capaces de vislumbrar, salvo en algunos puntos muy concretos, los restos de esos asentamientos que estaban jalonando pues todas las entradas de ensenadas y de rías que se acercan al mar, ¿no? Pues es el caso de, yo que sé, estoy pensando en el puerto de Lequeitio, en que no encontramos muchos restos romanos, pero sí que encontramos los suficientes para saber que había un asentamiento que sería muchísimo más grande de lo que vemos. Pero nos pasó también en Santa María de Zarauz, en la que se recuperan restos romanos dentro de la propia iglesia, se recuperan, yo creo que es un ámbito doméstico, sí, porque había un enterramiento infantil, manteniendo la tradición prerromana, un enterramiento infantil dentro de un ámbito doméstico. Claro, luego tenemos el mejor ejemplo que es Oyaso, en Irún, en el que van apareciendo elementos que cuando se pueden integrar en el discurso expositivo de la ciudad, en el Museo de Oyaso, en las termas o en espacios en los que se puede, como las minas de Arditurri, por ejemplo, pues vamos a ver que tenemos una gran ciudad en Irún, sobre la que hemos construido, sobre la que ha variado la línea de costa, pero que tenía, por ejemplo, un puente para pasar al otro lado del río Bidasoa, que de repente en los años 90 aparecieron las bases, los postes de ese puente de madera, que no siempre nos hace falta construir un puente de piedra para pasar un río, y entonces pues te lleva sorpresas de vez en cuando, como bueno, pues trabajos cercanos a la entonces línea de costa, por lo que permitieron ver hace unos años es unos grandísimos almacenes unos hórrea, que se dedicaban para el intercambio para el almacenamiento de las mercancías que se intercambian. Y entonces pues, te puedes encontrar que de repente te aparece un hueso de una fruta exótica, que en ese momento no se estaba cultivando en la península y que sin embargo tenía demanda en la sociedad, ¿no? O sea que bueno, también Irún va a ser o es un sitio en el que pues de vez en cuando salta una sorpresa que agradablemente cada vez se excava mejor, se documenta mejor, y que cuando se puede integrar en el discurso expositivo de Irún, pues ya no solo más allá del Museo de Oyaso, pues se integra, y eso siempre es bien. Las necrópolis romanas también son una fuente de información interesantísima que nos permiten descubrir los nombres y algunos datos básicos de las personas que vivieron bajo este periodo, ¿no? Bajo la romanización. ¿Qué podemos descubrir a través de la epigrafía romana? Pues muchísimas cosas.
En el caso de los miliarios, por ejemplo, que son publicitarios, que los emperadores que los ponían, habitualmente los miliarios te dicen que estás en tal punto y te falta tanto distancia para llegar a otro, ¿no? Y que lo construyó no sé qué cuantitos. Bueno, pues en nuestro caso, esos no sé cuantitos eran emperadores que necesitaban hacerse publicidad de la renovación de las calzadas romanas, por ejemplo. Pero tenemos un pequeño dios Vulcano en una fachada de comunión que también nos está hablando pues de la dedicación probablemente de un artesano relacionado con la herrería para con este dios, ¿no? En agradecimiento. Podemos saber edades, condiciones sociales como la del esclavo público, por decirlo de alguna manera, el ayuntamiento de Velella, que tenía sus propios esclavos, como hace una dedicatoria a la ciudad y a su suerte porque le van a liberar o le han liberado. Tenemos los nombres de muchas personas bueno, pues como Aunia o Bata, que están presentes en el territorio. Tenemos algunos otros nombres que parece que pueden venir del euskera y que es posible que sean personas que están ya viviendo en el territorio y pensando y hablando en euskera, o en protovascón, en vascón. Me vais a disculpar que no estoy totalmente al día de cómo está el debate y las denominaciones de esto que cada año nos da un susto, una sorpresa nueva, ¿no? Entonces, también podemos... a mí me cae muy simpático un epígrafe que habla de Tulonio, que es el nombre antiguo de Dulanchi. Como Dios, como lugar, la verdad es que siempre estamos ahí dándole vueltas a ver qué es lo que va a pasar. Nos va a aparecer, más allá de la epigrafía monumental, también los grafitos, las inscripciones que los propios usuarios de materiales cerámicos pues inscribían en su vajilla, ¿no? O sea, que nos da muchísima información y a veces son informaciones que no llegaríamos a ellas de ninguna otra manera, porque en el caso de en el caso de las lápidas funerarias, pues expresan a veces últimas voluntades de las personas que las encargan, o en el caso de las personas que lo inscriben en su propio tazón de desayuno, pues nos están dejando un mensaje que probablemente ellos no pensaban que iba a trascender 2000 años o 1500 años después. Sí, muy, muy, muy interesante el estudio de la epigrafía. Y cada vez aporta más documentación y cada vez tenemos mejores técnicas para poder reinterpretar algunas inscripciones que, bueno, pues que en su momento se leyeron de una manera, pero ir limpiando las piezas de otra y aplicando filtros de luz y cosas así, pues se ve que estaban incompletas y la lectura ha mejorado muchísimo. Y hablando de esa vida cotidiana, ¿no?, que es la que encontramos precisamente en las tumbas, también está en los museos de arqueología, porque allí nos encontramos esos objetos de uso corriente de las gentes que habitaron el País Vasco durante aquel periodo. ¿Qué piezas nos destacarías? ¿Cuáles son para ti como las que te parecen más reseñables o más interesantes o las que más te han llamado a ti la atención? Bueno, a mí casi cualquiera. También tengo que decir que soy un poco fetichista con la cuestión de las piezas. Me gusta, o sea, es estupendo que salgan en contexto y te permitan identificar y leer el paisaje que estás viendo, ¿no? Es decir, por ser así rapidito y con ejemplos que sean cortitos, pero yo recuerdo haber estado excavando en Iruña Velella en una habitación en la que aparecían varias agujas de coser. Entonces te permite pensar que estás en un entorno en el que probablemente la actividad principal era esa, la de coser, ¿no? Bueno, pues te permite hacer teorías sobre quién estaba habitando allí y quién estaba trabajando allí. Yo tengo una pieza favorita en el Museo de Arqueología de Álava porque la encontré yo, entonces soy poco objetivo a este respecto, pero se trata de un ingüentario de vidrio que la extracción fue relativamente complicada y salió prácticamente completo, menos un trocito que se estropeó. Y lo sorprendente, aparte de que lo recuperásemos, es que el vidrio es más fino que los que tenemos en los vidrios de nuestros relojes. O sea, es una pieza de un detalle finísimo
que bueno, pues que la verdad a mí me hizo mucha ilusión localizarle. Cuando vi que se exponía en el Museo de Arqueología de Álava, pues la satisfacción no fue doble ni triple, fue multiplicada por N, ¿no? Pero claro, entras en el Museo de Arqueología de Álava y te encuentras con la Dama de Iruña. Yo qué sé, no sé, es que son momentos que a veces te llevan a tener esos estendalazos que dices, wow, delante de lo que estoy, ¿no? Y esto nos pasa en Irún, nos pasa en Bilbao, nos pasa en Vitoria y nos va a pasar en sitios en los que podamos dedicar tiempo y recursos a invertir en excavaciones arqueológicas. Y lo que nos va a permitir también es eso, es leer las actividades cotidianas, saber a qué se dedicaban, saber cómo vivían, qué esperanzas tenían, cuándo les iba bien, cuándo les iba mal. Sí. Qué bonito esto último que has comentado, Rafa Barón, el acercarnos a las personas de la historia, ¿no? No solamente a los objetos, sino a las personas que las utilizaron, a las personas que vivieron con sus aspiraciones, intereses, con sus vidas cotidianas como las que tenemos también las personas del presente. Eskerrik asko, Rafa, por habernos acercado un poco más a ese País Vasco romano a través de tu mirada arqueológica. Hurrengor arte. Muchísimas gracias, Isabel, por contar conmigo. Gorka Lope de Muneinekin gaude. Bera Antzin Aroko eta Erdi Aroko artea Euskal Herrian irakasgaiko Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da. Berarekin hitz egin nahi dugu gure lurraldeko pieza erromatar batzuei buruz. Ongi etorri, Gorka. Kaixo, Isa, mila esker gonbidapenagatik. Euskal Herrian gorde dugun obra interesgarri eta polemikoenetako bat Pompelo togaduna da. Nafarroako museoan erakusgai dagoen pieza da, eta togaduen pertsona bat irudikatzen du. Hori badakigu? Baina, zer historio dago artelan honen atzean? Basteko, Pompeloko togaduna bigarren mendeko brontzesko eta formatu handiko eskultura bat da, eta egia esan da hori nahiko ezoikoa da gure inguruan. Brontzesko artelan asko desagertu dira denborarekin, gehienetan materiala berrerabile delako, nahiz eta bere garaian oso erabila izan. Kontuan izan behar dugu togadun hau bezalako bi eredu bakarrik daudela penintsula osoan. Beraz, materialaren eta tipologiaren ikuspuntutik obra oso garrantzitsu baten aurrean gaude. Zoritxarrez, eskultura honi burua falta zaio, ezinbestekoa dena pertsonaia identifikatzeko eta xehetasunezko datazio bat egiteko. Kontuan izan behar dugu horrelako eskulturak oso garestiak zirela eta botere aldaketak egoten zirenean buruak soilik aldatzen ziren. Baita ere, arazo politikoak zeudenean horrelako estatuek jendetzaren biolentzia jasotzen zuten eta askotan suntsitzegura hori buruan zentratzen zen. Dena den, horrela llegatu zaigu Nafarroako togaduna, bururik gabe, baina esan behar da nahiko ondo kontserbatuta dagoela, bere aurkikuntzaren testu ingurua kontuan izaten badugu. Nola izan zen artelan honen aurkikuntza? Begira, 1885ean, Nabarreria kalean obra batzuk egiten ari zirela, bat-batean agertu zen togadona Juno Jainkosaren brontzesko buru batekin batera. Bere aurkitzailea Jose Aranburu, bere garaiko legearen arabera, artelanaren legezko jabea bihurtu zen. Buruarekin, nahi zuena, egin zezakeen, eta baita ere togadonarekin, eta hala izan zen. Gutxi gora bera, 10 urtez, Nafarroako monumentu historiko eta artistikoen batzordean egon zen gordailuan. Baina hortik aurrera Frantziako bilduma pribatu batean aurkituko dugu. Denborarekin erakusketa ezberdinetan agertuko da, eta 2010 urtean New Yorkeko Christie's enkantetxean eskainiko da, baina inork ez zuen erosi. Momentu horretan inork ezekien togadun hori Iruñatik zetorrela. Baina gauzak aldatuko dira 2015ean, aditu batek identifikatzen duelako. Hortik aurrera, kudeaketa ezberdinen ondorioz, Nafarroako gobernuak togaduna erosiko du Nafarroko museoan erakusgai egoteko, baina batez ere garrantzi handiko ondare historiko bat berreskuratzeko. Baina eskultura honen historia ez da hemen amaitzen. Egia da, orain dela gutxi albisteetan agertu zen, ezta? Hala da, orain dela hilabete batzuk txosten tekniko bat argitaratu zen kultura zuzendaritza nagusiaren eskutik togaduna emakume bat zela esanez. Interesgarria da ikustea nola orain arte denen iritziz gizon baten gorputzaren aurrean geunden.
inolako ikuspegi kritikorik gabe, denok onartu genuen hori horrela zela. Hain garrantzitsua eta ezoikoa zenez, eta askotan boterarekin lotutako irudia baten aurrean geundenez, badirudi gizon batena izan beharko litzatekeela. Baina gauzak ez dira inarrazak. Aditu hauen iritziz, togaduna 10 edo 12 urteko neska baten irudia da. Berezkuan garizorta bat daramana. Ziur asko eskultura multzo baten parte zen eta gainera mende bat aurreratu zuten ohiko datazioa Kristo ondorengo lehenengo mendean kokatuz. Aditu hauek, Hans Ruprecht Goethe eta Carmen Marc Jacob, ez dute dagoeneko beren ikerketa osoa argitaratu. Beraz, itxaron beharko dugu argudioak bere osotasunean ikusteko. Dena den, txosten honekin lortu dute estatua honekiko dugun interesa piztea eta batez ere gure aurre iritzien pisua agerian jartzea. Pompelo Togaduna arte erromatarreko pieza kanonikoa da. Hala ere, badira aztertu hoi ez diren beste obra batzuk, beste pertsona eta harreman sozial batzuei buruz hitz egiten digutenak. Ideia honekin lotuta, zer dira familia ilarriak eta zergatik irudikatzen ziren horrela? Bai, hala da. Pompeloko Togaduna ikusten dugunean, erromatarren garaiko artelanaren ezaugarri kanonikoak identifika ditzakegu. Baina artelan hauek salbuespenak ziren, behintzat gure inguruan. Erromatar bati galdetuko bagenio nolakoa den bere garaiko artea edo kultura bisuala hobeto esan da, beste pieza guztiz desberdinak azpimarratuko lituzke. Seguruenik, beren inguruan oso ohikoak ziren obra batzuei buruz hitz egingo zuen, hau da, ilarriei buruz. Hauen artean badira oso bitxiak diren ilarri batzuk, familia ilarriak deitzen direnak. Oso obra xumeak dira forma eta estiloaren ikuspuntutik, baina informazio pila bat eskaintzen digute. Harri batean zizelkatuta agertzen dira normalean bizpahiru figura, elementu ezberdinak daramatzatenak. Adibidez, Urbiolako ilarrian 3 pertsonaia agertzen dira, ziurrenik gurasoak eta beren seme edo senitarte bat, animaliez, erramintez eta armez inguratuak. Galdakaoko Elizaren hormetan txertatuta dagoen beste ilarri batean adibidez, ikus dezakegu emakume eta gizon bat, baina kasu honetan biluzik irudikatuak. Zaila da jakitea zergatik agertzen ziren horrela, beren genitalak erakusten, baina nahiko ohikoa zen. Hori bai, ia kasu gehienetan figurak eskua ematen diote elkarri, ezkonduta daudela adierazteko. Ilarri hauekin beraz, inperioaren erdigunetik urrun bizi ziren pertsonak nolakoak ziren ikus dezakegu. Eredunekin kanonetatik kanpo dauden irudien garrantzia ikusten da eta horrekin batera, hain ahaztuak dauden obra horiek ikertzearen garrantzia azpimarratuko nuke. Gehien aztertu duzun alderdietako bat, Euskal Herriko Erdi Aroko artean irudi erromatarren biziraupena izan da. Non ikus dezakegu erromatarren aztarna gure inguruko elizetan? Erromatarren aztarnak leku guztietatik daude, baina ikasi behar dugu hauek bilatzen. Erdi Aroaz ari garenean askotan ahazten dugu Erromarekin zuten lotura estua. Haientzat Erroma prestigiozko irudia zen, eta harekin identifikatu nahi zuten bere burua. Baina identifikazio hura adierazteko irudiak bar ziren, hitzek ez zuten esertarako balio. Ideia hau oso modu garbian ikusten da kontrastako Lizmendi baselizan. 12. mendeko eraikuntza hau itxuraz nahiko simplea dena, erromatarren garaiko hilerri baten alboan eraiki zuten. Templo egiteko zilarri handiak erabili zituzten, edo nahiko ezoikoa dena gure inguruan, eta hauen artean, eta hemen dago muina, zizelkatuak zeuden hilarri batzuk jarri zituzten. Pentsa dezakegu hau egin zutela materiala aprobetxatzeko. Erdi Aroan, harria lortzea eta mugitzea oso garestia zen, beraz, Antzinaroko eraikuntza asko arrobi bezala erabili ziren. Baina kasu hau ezberdina da. Zergatik uste duzu ezberdina dela? Hasteko ikusgai jarri zituztelako gaur egun ikus dezakegun bezala, baina badago beste argudio indartsuago bat. Absidaren goiko partean dauden arburuetan forma geometriko ezberdinak agertzen dira, eguzkidizkoak, izarrak, loreak, eta nondik hartu zuten inspirazioa, balen aipatutako hilerrietatik. Hau da, erromatarren garaiko hilarriak berrerabiltzeaz gain, horien motiboak erabili zituzten Erdi Aroko arburuak zizelkatzeko. Badira horrelako beste eredu batzuk Euskal Herriko elizetan, baina kontrastako baseliza honetan inon baino hobeto ikusten da Erdi Aroko grina erromatarren munduarekiko. Eskerrik asko Gorka López de Munain, Euskal Herriko erromatar kultura bisualari buruzko beste begirada bat eskaintzeagatik. Mi esker zuri, Isa.
Estamos de nuevo con Jesús Zubiaga, director de la Fundación Sancho el Sabio, para descubrir el mundo de la arqueología vasca en relación sobre todo con el mundo romano a través de sus fondos. Ongi etorri, Jesús. Eskerrik asko. En la Fundación contáis con una revista que fue pionera en su tiempo, el Boletín de la Institución Sancho el Sabio. Surgió en el año 1957 y en un principio comenzó como un boletín arqueológico. Cuéntanos, ¿cómo fue el inicio de esta publicación? Pues es un buen ejemplo de lo que estamos hablando de bibliografía de esta época en este capítulo del podcast. Por supuesto, como fondo que tenemos documental, pues todo lo que se ha ido publicando históricamente, pues lo hemos ido recopilando, ¿no? Pero cuando me planteabas un poco el tema, lo primero que me surgió a la mente, a la memoria, es el boletín de la institución Sancho el Sabio, ¿no? Dentro de la historia de Sancho el Sabio, que empieza en el 55, pues muy pronto va a hacer una publicación. En estas épocas, como también en la nuestra, las instituciones culturales también eran muy miméticas. Entonces, pues había boletines de instituciones muy similares a lo que podía ser la institución Sancho el Sabio, ¿no? Y estos boletines empezaban pues con estudios históricos, pues un poco lo de la época, ¿no? Y en el caso de Sancho el Sabio, el que es director de la Caja de Ahorros de Vitoria es Vicente Botella, que era un hombre, pues bueno, pues muy aficionado también a la cultura. En otros podcasts podemos hablar de un poco la ciudad que surgió también con este personaje, ¿no? Porque la Casa del Cordón, la Torre de Doña Rochanda, o sea, muchas de las cosas que ahora damos por hechos en Vitoria, pues esta persona es el que estaba detrás de esto, ¿no? Y entre las cosas que él inició fue pues la publicación del boletín de la institución Sancho el Sabio, ¿no? Y el primer director va a ser Domingo Fernández Medrano, que en el 57 empieza el boletín y este hombre en el 68 le van a nombrar director del Museo Arqueológico de Álava. Va a estar en el inicio de esa institución también, ¿no? Y bueno, pues ya se sabe de qué es lo que a él le gustaba, porque de esto que estamos hablando, de estos boletines, los marcaba mucho la dirección que tuviesen, ¿no? Si el director era un historiador medieval, pues vas a ver que ese boletín en gran parte va a ser historia medieval, ¿no? Si es pues de contemporánea o es un científico de otro tipo, pues quiero decir, ellos van a marcar la temática de lo que se va a publicar, ¿no? Y Domingo Fernández Medrano era más de arqueología. Entonces, esta época, estos años del 57 al 68, gran parte, no digo todo porque la revista es como tenemos ahora, entran todos los temas, pero la base fundamental va a ser arqueología. Y ahí bueno, pues va a estar José Miguel de Barandiarán, Altuna, pues las principales figuras de la arqueología de la época. Y entre las épocas que trataban, pues va a estar la época romana, ¿no? Entonces, de cara a la arqueología en Álava y del estudio, digamos, científico pues de la prehistoria y de la época romana y tal, el boletín de la institución Sancho el Sabio es un hito. O sea, por ejemplo, Armando Llanos pues empezó a publicó muchísimas de sus publicaciones, se hicieron en el boletín. Y, como siempre, pues la Caja de Ahorros de Vitoria estaba en el inicio y en la financiación de muchas de las actividades, ¿no? Digamos, la otra característica es, claro, Vitoria no tenía ninguna institución universitaria en ese momento y entonces el boletín de la institución Sancho el Sabio era un lugar de difusión de una investigación científica que no estaba, en principio, ligada a ninguna institución universitaria de Álava, ¿no? Pero que tenía contacto pues, con las instituciones universitarias del resto del país, ¿no? Pero quiero decir que al no tener una institución universitaria tampoco había una publicación o un grupo de publicaciones que tuviesen ese carácter científico o universitario, ¿no? Y esto lo va a suplir en cierta forma, ¿no? Y sí que yo creo que es un buen precedente de lo que estamos hablando.
Pero antes de la existencia incluso del boletín, fueron muchos los intelectuales alaveses que mostraron su interés por la arqueología a lo largo de los siglos. Algunos de ellos incluso fueron los primeros descubridores de algunos yacimientos romanos. Estamos hablando, por ejemplo, de Lorenzo Prestamero o de Federico Baraybar. ¿Qué materiales tenéis sobre ellos, sobre estos primeros arqueólogos? Sí, están en el origen efectivamente muy anterior a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Y son los precedentes de este interés por la época, ¿no? De Prestamero, en esta época las instituciones culturales de una ciudad relativamente pequeña estaban muy relacionadas. Entonces, digamos, el archivo de Prestamero pues va a estar también en la Diputación que estaba al lado de Sancho el Sabio. Entonces yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar, pues parte del archivo de Prestamero estaba en Sancho el Sabio, que luego ya lo pasamos a Diputación. Quiere decir que la gente que empezaba a estudiar toda la documentación de Prestamero, pues la tenía en Sancho el Sabio, en una parte, ¿no? Entonces luego ya se unificó y donde debe de estar, que es en el archivo provincial, ¿no? Pero que en ese momento los papeles, digamos, se movían con los investigadores donde estaban, ¿no? Entonces, locales contiguos, pues la documentación se movía contiguamente, ¿no? Y luego, como siempre he comentado, pues Sancho el Sabio va a ser el origen de muchas instituciones culturales. Eusko Ikaskuntza se va a instalar en Sancho el Sabio, Euskaltzaindia, cuando empieza el Colegio Universitario de Álava va a estar por detrás también la Caja de Ahorros de Vitoria y entonces parte de reuniones y planteamientos se van a hacer en Sancho el Sabio. Quiere decir que hay que imaginarse un ámbito cultural reducido. Igual alguien que me escuche de la época dice reducido, no digo que no tenga calidad no estamos entrando, sino tamaño, ¿no? Entonces, digamos que todos estaban en todo. Entonces, la documentación de Baraybar, Prestamero, pues estaba en un ámbito muy accesible y con, bueno, pues con unos estudiosos que tenían acceso total, ¿no? Entonces, no es como ahora que lo tenemos, digamos, pues también por seguridad, lo tenemos muy establecido la forma de consulta y tal. Entonces, digamos que la documentación se podía mover o podías acceder de diferentes instituciones. Y en ese sentido, Sancho el Sabio, bueno, recopilamos y tenemos toda la documentación de tanto de Prestamero como de Baraybar y como otras figuras que son precedentes en estos estudios que estamos hablando. Es que ricasco, Jesús Zubiaga, como siempre, por acercarnos un poquito a los fondos que conserváis aquí en la Fundación Sancho el Sabio y por hacerlo tan accesible. Nada, gracias Isabel. Agur. En este capítulo hemos echado la mirada 2000 años atrás para volver después hasta el presente. La lejana Roma ya no lo parece tanto porque sigue estando de actualidad y seguimos encontrando, bajo capas de estratos, nuevos hallazgos que nos ayudarán a redefinir la historia de la romanización en el País Vasco. Hasta el próximo episodio del podcast de Sancho el Sabio. Agur eta ondo izan.